Bueno, sigue buscando, ¿no? Podríamos decir, polémicas y además de eso también sectores para confrontar el gobierno nacional. Pero hablando de esto, vamos a saludar ahora a Alejandro Lipkovich, que es secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, que está en línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, gracias por estos minutos y por este contacto. Contame, Alejandro, ¿cómo está la situación con respecto al anuncio que viene haciendo el Gobierno Nacional desde el viernes? ¿Confirma, ratifica el aumento a los residentes? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Bueno, varias cosas para decir. Por un lado, como ustedes comentaban al principio, es un anuncio que al mismo tiempo no se termina de concretar. El movimiento de residentes tiene una experiencia muy negativa con anuncios que no se concretan, porque el año pasado, en un momento, hasta el propio ministro de Salud, el anterior ruso, había firmado una resolución de aumento que luego se tiró para atrás. Claro. Con lo cual, hasta que las cosas no sean muy concretas, tienen una enorme desconfianza y es lógico que así sea. Lo segundo para decir es que incluso si el anuncio se concreta e incluso si el movimiento de residentes decide que es satisfactorio, recordemos que el reclamo es por un monto sensiblemente superior, en cualquier caso es solo una pequeña parte de los trabajadores del hospital, menos del 10%, y lo que está ocurriendo es que estamos reclamando todos los trabajadores del hospital, claro. Más allá de que en el caso de residentes dependen directamente del Ministerio de Nación, y en el caso del personal de planta dependemos del presupuesto que tiene el hospital, que bueno, que al final del camino también es el presupuesto del Ministerio de Nación. Entonces esto importa porque el gobierno lanzó este anuncio con la idea de declarar el conflicto cerrado. Es decir, lo presentan como un conflicto solo de médicos, que no es cierto, un hospital necesita muchos más profesionales y trabajadores que médicos, y tampoco es un conflicto solo de residentes. Entonces, la realidad es que el conflicto va a continuar porque no hay una propuesta del gobierno para los trabajadores de la planta, porque nos dictaron una conciliación pero ya la violaron porque no han citado ninguna audiencia, y bueno, frente a ese panorama hay una enorme inquietud entre los trabajadores y mañana vamos a hacer una asamblea general para definir cómo continuar. Lo último que me parece importante en estos primeros comentarios es que también hay que registrar que el gobierno hace 10 días prácticamente quería declarar ilegales las huelgas, todas, y las de salud más, y en contraposición con eso, a los pocos días, no solo se enfrentó con una huelga por tiempo indeterminado, sino que ahora tiene que ofrecer algún tipo de concesión, digamos, agobiado por lo que fue una lucha muy fuerte. Esto es importante porque muchas veces se dice que este gobierno no se puede hacer nada, que es invencible, y no es así. O sea que en concreto, Alejandro, no tenemos la ratificación del aumento de los residentes y después hay que ver qué pasa con el resto de los profesionales y de los médicos, ¿no?, en el hospital. Claro, los residentes son los profesionales más jóvenes en formación, que digamos, en estas semanas tomaron la primera medida del paro por tiempo indeterminado, pero el conflicto de Garrahan lleva mucho tiempo. Por eso es ridículo cuando dicen que como van a poner este control biométrico de ingreso, ese es el motivo de conflicto, cuando el año pasado no había ningún control biométrico, había otros controles de ingreso, y también hubo un conflicto. Es decir, que el problema pasa por otro lado. Alejandro Lipkovich, con quien estamos hablando, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan. Alejandro, se van a plegar y van a hacer una movilización también el día miércoles, ¿no?, a la Plaza de los Dos Congresos. Se van a juntar varios reclamos ahí junto con los jubilados de todos los miércoles. Claro, bueno, nosotros lo vamos a considerar en nuestra asamblea, pero por la parte de la Junta Interna, por supuesto que lo vamos a proponer, porque indudablemente una pata de todo lo que estamos viviendo es que todos los conflictos que existen deben unificarse en una respuesta única. Por eso hay una enorme contraposición entre ver al secretario general de la CGT, Héctor Daer, que dice que no hay clima para paro, y después por abajo lo que tenemos es movilizaciones en el Garrahan, la gran movilización por discapacidad, la movilización de la cultura que mencionaban ayer, es decir, lo que en realidad no hay clima es entre los dirigentes de la CGT para unificar todos estos reclamos. Pero lo cierto es que el responsable común detrás de todas
estos problemas que estamos padeciendo es el gobierno y hay que enfrentarlo con una lucha común. Sí, buen día, Alejandro. Gustavo Cirelli, te hago una consulta puntual como para repasar. Hubo mucha operación sobre la movilización y la lucha de ustedes, digo, operación mediática para ensuciar esto de decir que había más administrativos que médicos o personal de salud en el hospital. ¿Podés aclarar esa situación? Aclarar o comentar, no tenés nada por qué aclarar, digamos, ¿no? Pero comentar... No, sí, es muy importante que me den un minuto para explicar eso. En primer lugar, nosotros hablamos de equipo de salud, porque para que un hospital funcione y mucho más, un engranaje tan complejo como es el Garrahan, que tiene 9 manzanas, más de 600.000 consultas anuales, etcétera, necesitas tareas, oficios y disciplinas de las más diversas. Claro. ¿No es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, las cifras que da el gobierno son falsas, porque puede tener un concepto equivocado, pero no hay cifras verdaderas, dio cifras falsas. El personal administrativo es la mitad del que ellos dijeron. En tercer lugar, presentaron las cosas como si hubiera personal no asistencial mayoritario respecto del asistencial, y eso también es falso, porque el personal asistencial es más del 70%. Naturalmente no son solo médicos, porque hay enfermería, claro, hay profesionales del sector de imágenes, hay un laboratorio, es decir, hay un montón de profesiones, hay un jardín maternal para cuidar a los niños y niñas de las trabajadoras del hospital. Bueno, hay un montón de cosas que ocurren en el Garrahan para que al final del camino se puedan atender a todos esos niños. Entonces, el gobierno naturalmente a la defensiva trata de desviar el foco de atención. En algún punto se denuncia a sí mismo, porque si había ñoquis, no se comprende por qué no los sacaron ellos, que hace 1 año y medio que están. Bueno, toda una forma de distorsionar un reclamo que, por el contrario, va a crecer. Alejandro, ¿qué cosas son las que, aparte de lo que ya estaba en una situación extrema, ¿no? Como fue y viene siendo este reclamo por los salarios de los residentes, qué otros temas son los que siguen en orden de preocupación y de prioridad en el Garrahan? Digo, ¿cómo está la situación de los recursos, claro, la situación de las herramientas de trabajo, la situación de los salarios del resto de los profesionales, mismo los administrativos apuntados con la construcción de mentiras y fake news a partir de una cantidad que era errónea? Digo, ¿qué necesidades son las concretas? ¿Cuáles son los reclamos que sigue habiendo más allá de los salarios de los residentes? Bueno, en primer lugar, destacar que el problema del salario, que como decía, afecta a todos los trabajadores. Imagínense que una enfermera puede tener antigüedad y un salario de 900.000 pesos en mano. Ahí está, digo, porque el conflicto sigue, digo, más allá de lo que pase con los 250 residentes, claro. Exactamente, y somos más de 4.000 trabajadores de la planta que estamos padeciendo esa realidad, y que no es simplemente una paritaria más o menos, se ha llegado a una situación tan extrema que esto afecta seriamente el funcionamiento del hospital, porque con salarios bajos hay gente que renuncia, no es reemplazada, las personas que siguen tienen pluriempleo en proporción cada vez más alta, eso degrada sus condiciones de vida y de atención a los pacientes. Bueno, es un paquete, y el presupuesto está congelado, con lo cual también la infraestructura se va deteriorando. Nosotros vemos que es una bomba de tiempo esto. Perdón, Nico, una consulta más. ¿Cómo está funcionando hoy, digamos, como para contar a la comunidad, ante la medida de fuerza que están llevando adelante ustedes, el hospital? Discúlpame, se me cortó la última pregunta. No, ¿cómo está funcionando hoy? ¿Cómo es el funcionamiento hoy durante el proceso, la medida de fuerza? El hospital, digamos, la atención. El hospital está muy dañado, porque indudablemente se constata que los residentes cumplen una función, como cada uno en su lugar, claro, y en la medida que hay una huelga de residentes, hubo que cerrar salas de internación, la emergencia, es decir, que el hospital está muy dañado. Naturalmente, una forma superficial de verlo es que no se hagan medidas de protesta, porque entonces eso daña el funcionamiento. Pero en realidad, el hospital estaba mal en su funcionamiento antes de la protesta, porque incluso se habían restringido, para darte un ejemplo, no sé, el funcionamiento de la farmacia por todos los farmacéuticos que se fueron, y naturalmente una protesta lleva a eso a una situación límite, y la responsabilidad del gobierno es resolverla
postergando los reclamos lo antes que sea posible. Alejandro, por último, ¿cómo sigue entonces, para tenerlo bien presente y quedarnos con eso que lo contaste en diferentes momentos de la entrevista, cómo siguen los reclamos hoy? ¿Cómo está el plan de lucha para este comienzo de semana? Bueno, hoy Residentes puede que tengan novedades más precisas y ellos en su asamblea definirán y comunicarán. En principio está convocada la movilización en el Obelisco a las 6 de la tarde. Bien. Y los trabajadores de la planta vamos mañana a una asamblea general a definir medidas de acción. Perfecto. Sigue entonces la movilización hoy a las 6 de la tarde el Obelisco en pie. Todavía no se oficializó el anuncio del aumento para los residentes. Seguimos atentos a la situación. Cuentan con nosotros para lo que haga falta difundir. Alejandro, abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo grande, que tengas buen día. Ahí estaba Alejandro Likovic, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan. Lo mejor es tener un buen comienzo.